Que el poder del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes y que la gracia de Dios abunde en sus vidas. Amén. Bueno, de verdad que, como decía hace un momento, para mí creo que es un privilegio el día de hoy poder estar aquí. Y creo que hoy más que nunca tengo que confesarle al Padre que tengo miedo. Pero sé que si Él está en mí, sé que nada puede salir mal. Y hoy lo único que le pido es que sea Él hablándole a cada uno de ustedes y que Maritza se baje de este lugar y que solo quede Él, que yo sea simplemente un instrumento para poder llevar su palabra. El tema que me ha regalado el Señor el día de hoy, escrito está la sentencia de un creyente. Ciertamente le puedo confesar que el fracaso de nuestras vidas está cuando no conocemos la palabra del Señor, cuando no escudriñamos la palabra del Señor, porque ahí está todo. Y si no la conocemos, ¿qué puede pasar? Vamos a fracasar. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido ejemplo fiel para cada uno de nosotros, puesto que cuando contestaba por medio de la palabra y siempre fue obediente a lo que su Padre le pedía o le decía, ¿no? Hoy quiero regalarles una palabra que está en Mateo 4, del 1 al 11. Y es cuando Jesús fue tentado. Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Y así cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida, somos tentados. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dio la victoria a nuestro Señor? Que Él siempre supo contestar, pero contestó por la palabra de Dios. Escrito está. Y así cada uno de nosotros debemos de contestar. Cuando se nos presente alguna situación, debemos contestar, escrito está. Entonces yo creo que debemos escudriñar a diario la palabra para poder saber qué estamos contestando o qué vamos a contestar, como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4, del 1 al 7. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos contestar por medio de lo que está escrito. Si yo les preguntara el día de hoy, no como religiosos, porque los religiosos ciertamente leen la palabra, andan con la Biblia debajo del brazo y ciertamente te la dicen y te dicen sí, porque en Mateo 4 versículo tal dice tal cosa, y entonces, pero simplemente lo que hacen es recitar, porque muchas veces aprendemos, sí es verdad, nos aprendemos la palabra, pero realmente cumples lo que está en la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo nos está llamando ciertamente a defendernos con lo que ya está escrito, pero cumplir lo que en ella también está escrito. Y la mayoría de nosotros muchas veces somos recitadores de la palabra y decimos lo que ahí está, mas no cumplimos y ni somos obedientes a lo que está allí. Muchas veces tengo que confesar que a lo mejor muchas veces le he contestado a alguien sí, porque la palabra dice, y le recito lo que dice la palabra. Pero Maritza realmente cumple lo que dice la palabra. Entonces yo creo que el día de hoy quiero llevarlo a una reflexión, que no solo se trata de recitar la palabra de Dios, no, se trata de cumplir lo que ya está escrito. Por eso es que nosotros como creyentes podemos sentenciar, pero con la verdad de Dios, porque la verdad de Cristo está aquí, ya está establecida, ya ha sido revelada para cada uno de nosotros. Y nosotros no necesitamos ni siquiera que alguien venga a decirnos qué debemos hacer en un momento determinado cuando ya todo está escrito. Luego, el 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Vean esto. El enemigo también conoce la palabra. Entonces tenemos que estar atentos realmente a quién estamos escuchando. Porque muchas veces hay personas que nos hablan por medio de la palabra. Pero nosotros, si andamos en el Espíritu y verdaderamente conocemos de la palabra,
sabremos reconocer cuándo viene de parte de Dios y cuándo no. Y entonces, asimismo, Jesús le contesta y le dice, si, me perdí, el 6. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, le dice él. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Jesús siempre le rebatía, pero le rebatía con lo que verdaderamente estaba escrito, con lo que él conocía del Padre, con lo que ya el Señor le había revelado. Porque ciertamente la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces todo lo que allí está escrito, mi hermano, es para que nosotros podamos sentenciar ante cualquier engañador de la palabra lo que el Señor verdaderamente ha dicho. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en la tentación cuando el enemigo nos muestra lo bello del mundo? ¿Cuántas veces? O sea, porque yo cuando realmente no conocía a Dios y ciertamente pensábamos, a lo mejor mi esposo, mi familia y yo, que todo lo que teníamos quizás venía de parte de Dios, porque ciertamente éramos prósperos, porque teníamos carros, porque teníamos casa y todo lo demás, pero ciertamente, o sea, no conocía, y a lo mejor eso nos lo estaba poniendo el enemigo, porque realmente ayer conversaba con la pastora y con el Yesti, que yo por lo menos nunca viví en los años anteriores lo que vivieron otras personas, de no tener que comer, de no tener que vestir. No, yo simplemente, o sea, nunca viví esa crisis. ¿Sabe cuál crisis he vivido yo? La crisis de la verdad, la crisis del evangelio. Porque cuando conocí al Señor y decidí caminar en pos a Él, comenzó a faltarme la comida, comenzaron a echarse a perder mis carros, quizás ni se imaginan. Hubo un tiempo que todos los aires acondicionados de la casa se echaron a perder y solo teníamos un aire, y hasta no hace mucho también sucedió así, y todos dormíamos en un mismo cuarto. Pero yo nunca viví antes eso, pero ciertamente le doy la gloria a Dios porque Él está formándonos a cada uno de nosotros, y ciertamente lo que Él está haciendo es para moldear nuestro carácter y que pueda cumplirse ese propósito de Él en cada uno de nosotros. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. En la Biblia podemos encontrar expresiones similares a escrito está. O sea, se confirma también que así dice el Señor dice, la palabra del Señor vino a mí. Y esto nos demuestra en todo tiempo que sin duda la escritura es el arma más poderosa de defensa y de ataque en contra del enemigo. Entonces, ¿qué les pido el día de hoy yo a ustedes, mis hermanos? Y de hecho el Señor me lo pide a mí. Escudriña las escrituras para que no seas engañado, porque el engañador anda en medio de nosotros. Es más, hasta sitios como este, como dice mi pastor, el primer invitado que viene es él, rondando a ver a quién puede engañar. Y muchas veces nosotros, estando en un sitio como este, nos dejamos engañar por él. Pero siempre y cuando estemos duchos en la palabra de Dios, que podamos leer las escrituras, escudriñarlas diariamente, nosotros no nos vamos a dejar engañar. Entonces el Señor, hoy vengo a decirles de parte del Señor que Él lo que quiere es que cada uno de ustedes pueda saber su palabra, lo que escrito está de parte de Él. Yo recuerdo una prédica que hizo la pastora Laura y les mandó una tarea a cada uno de ustedes, que era que semanalmente, diariamente pudieran leer las escrituras y aprenderse una palabra, pero no solo aprendérsela, sino ciertamente hacer vida de ella, porque de nada vale que nosotros nos aprendamos las palabras, pero que no hagamos vida de la palabra, porque el Señor, créanme, el Señor está atento a lo que ustedes puedan contestar. El Señor sabe cuando cada uno de nosotros contestamos algo que está en la palabra, pero que nuestro corazón ciertamente está engañado. O sea, porque, como dije, o sea, muchas veces nosotros contestamos porque es lo primero, sí, no nada. No, la palabra dice tal cosa, pero realmente estás haciendo
vida de la palabra, realmente tú estás cumpliendo eso que dice en la palabra, entonces el Señor les pide que escudriñen, pero no solo que les escudriñen, sino que hagan vida de la palabra en ustedes. Y bueno, y de este pasaje bíblico puedo sacar unas características. Y fue 3 características que se resumen en una. Primero, que Jesús nunca se remitió a su propio pensamiento. Y muchas veces nosotros contentamos por nuestro propio pensamiento. Porque lo que primero que se nos viene a la boca, eso es lo que soltamos. Créanme, porque de ahí me ha sacado el Señor a mí. Y aún sigue tratando conmigo. Porque cuando me dicen algo, lo primero que viene es el pensamiento y quiero soltar eso. Pero ciertamente, bueno, a veces me aguanto y no lo hago. Pero otras veces lo suelto y después que me queda irle a pedir perdón al Señor. Porque hice lo que Él no quería que yo hiciera. Y entonces, o sea, ¿qué demuestra esto? Que Él nunca se remitió a su propio pensamiento y que Él venció con la palabra al enemigo. Y esto es lo que nos pide el Señor, que en todo tiempo estemos apercibidos y que podamos vencer por medio de su palabra. La segunda característica es que Él nunca habló por sí mismo. O sea, ¿por qué no habló por sí mismo? Porque no dejaba que su pensamiento lo envolviera. Porque cuando nosotros soltamos es porque primero vino al pensamiento. O sea, nosotros no conectamos el pensamiento con el corazón para luego soltar. No, nosotros pensamos y lanzamos. Pero Jesús no. Jesús, ¿qué dijo? No, yo no hablo por mí mismo. Yo hablo en base a lo que está escrito. Porque escrito está. La tercera fue que ciertamente Jesús es el testimonio del hecho que Dios ha provisto a la humanidad con revelación divina. Jesús lo hizo, Jesús caminó en el desierto. A lo mejor ahorita estamos caminando en un desierto, pero si estamos con la espada, porque dicen que la palabra es la espada, ¿sí? Y entonces si es la espada, nosotros todo el tiempo tenemos que estar en pie de lucha, con la espada aquí y mirando de frente, ni siquiera a derecha o a izquierda. Mantengan su espada arriba para poder cortarle la cabeza al enemigo, porque escrito está, mis hermanos. No hay más nada que podamos hacer. Escrito está en la palabra de Dios. Ahora, estuve leyendo y se me venía pensamiento. ¿Quiénes de aquí alguna vez en su vida dijeron: Dios aprieta pero no ahorca? Así dice la Biblia. ¿Cuántos aquí dijeron eso algún día? ¿Sí? Ok. Bueno, déjenme decirles que a veces la gente tiene la mala costumbre de esos dichos populares amoldarlo al texto bíblico y dicen: está en la Biblia. O sea, ellos aseguran que eso está en la Biblia. Pues no, o sea, ciertamente Dios aprieta pero no ahorca. No está en la Biblia. Ahora, que sí está en la Biblia. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Eso sí está en la Biblia, eso sí está escrito. ¿Y quién dijo? Y seguro que tú dijiste: ayúdate, que yo te ayudaré, dice Dios. Así, porque yo lo dije más de una vez, ¿verdad? Pero eso tampoco está en la Biblia. En la Biblia dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37:5. Lo que pasa es que las personas tienen la mala costumbre de sacar la palabra, ¿verdad?, del contexto y la vuelven un pretexto. La acomodan a lo que ellos creen que es. Otra es: todos somos hijos de Dios. Pues eso es una mentira. Todos no somos hijos de Dios. Eso es falso. ¿Qué sí sucede? Mas a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú lo confesaste, si tú crees en Él, si tú lo reconoces, tú sí eres hijo de Dios. De Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solo aquellos que han decidido recibirlos, esos son los verdaderos hijos de Dios. Está en Juan 1:12. Y todos los caminos nos llevan a Dios. Esa es mentira.
No todos los caminos te van a llevar a Dios, porque la palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino a través de mí. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino el cual te lleve al Padre. No lo hay. Juan 14:6. Y con todos estos dichos, ¿verdad? El Señor me lleva y decía: bueno, yo voy a averiguar los dichos, porque estos dichos populares, para hacerle ver a ellos que ciertamente, a lo mejor la gente, o sea, le cambia el contexto, pero si verdaderamente escudriñaran la palabra, reconocería que ciertamente el Señor es nuestro pronto auxilio y Él nos va a ayudar en cualquier momento. Pero Él nos va a ayudar, o sea, y Él nos va a poner pruebas y también nos va a dar la salida. O sea, cuando el Señor nos pone una prueba es porque ya Él ha abierto la puerta de salida. El detalle está que nosotros podamos mirar al frente y continuar y encontrarla, porque muchas veces nos perdemos. Muchas veces el Señor nos pone la prueba y la puerta la tenemos al frente y preferimos agarrar por aquí, por la izquierda, y damos vuelta y le pasamos a la puerta por el lado y le damos la vuelta y seguimos y vuelta y sigue y no la consigues. ¿Pero por qué no la consigues? Porque no escudriñas, porque no buscas de Dios, porque no estás en intimidad con el Señor. Créanme que esta palabra para mí, el Señor en mi vida nunca, créanme, cuando me decían vas a predicar, yo preparaba el bosquejo, creo que con 3 días, 4 días de anticipación, y tú sabes, le echaba una leidita y buscaba y todo lo demás. Yo creo que el Señor me tuvo ocupada toda la semana, y esta mañana fue cuando lo preparé, y aún con temor, porque yo decía: Señor, pero yo confié en Él, porque yo sabía que Él lo que quería era demostrarme que a lo mejor las otras veces era yo, y Él quería demostrarme que cuando yo lo dejo actuar, Él puede hacer cosas por mí, que yo lo único que tengo es que abandonarme para que yo pueda ver su gloria y pueda ver su poder. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Mis hermanos, aquí en la escritura, ella nos enseña, ella nos corrige, ella nos instruye, y muchas veces nos perdemos de esa bendición por estar pendiente quizás de ver el Facebook, el Instagram, porque para eso sí tenemos tiempo. ¿A cuántos de aquí no le pasa que cuando están viendo Facebook, Instagram, y pasan hasta 1 hora y 2 horas viendo y videos y todo lo demás, pero basta que tengas que leer la palabra, te da sueño? Porque a mí me ha pasado. Cuando tengo que leer la palabra, cuando mi esposo a veces dice, vamos a hacer el altar, apenas me siento y ya comienzo. Y yo digo, pero ven acá. Pero ya cuando tú logras identificar eso, tú dices, no, un momento. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no me da sueño para ver el teléfono? Pero me va a dar sueño para leer la palabra. Y por ahí el enemigo te atrapa para que no leas, porque a él no le interesa de que tú sepas lo que está revelado aquí, lo que está escrito aquí. Entonces llegó la hora de que cada uno de ustedes pueda estar pendiente de qué es lo que Él quiere. Él no quiere, mira, a Él no le importas tú, a Él lo que le importa es lo que está dentro de ti. ¿Quién está dentro de ti? El que es mayor al que está en el mundo. Y eso es lo que a Él le preocupa, que el poder del Señor, que la gloria de Dios se refleje en ti, porque cuando nosotros estamos en Cristo somos más que vencedores, somos poderosos, y a Él no le conviene eso. Entonces yo creo que es hora de que cada uno de nosotros se vaya siendo consciente que lo que necesitamos todos los días de nuestra vida es estar en presencia de Dios y escudriñar las Escrituras, porque cuando nosotros escudriñamos las Escrituras somos sabios conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque cada día que leemos, Él nos va a ir revelando lo que ya está revelado, que quizás nosotros no conocemos. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han escuchado.
Pero entonces el día de hoy yo les hago una invitación a que puedan escudriñar la palabra del Señor y que la hagan vida, no solo que la escudriñen, hazla vida y obedécela, sobre todo, obedece la palabra de Dios. Amén. Y bueno, en varias ocasiones, por supuesto, aparece la frase escrita está en la Biblia. Y claramente es un énfasis de la palabra de Dios como la autoridad a la cual debemos apelar. Esa es la única autoridad a la cual debemos apelar, la que Dios nos ha dado a través de esto. Pero por supuesto, para tener esa autoridad también tenemos que tener legalidad. Porque es mentira que yo me voy a venir a parar aquí a hablarle de la palabra de Dios cuando yo no la cumplo, porque no tengo la legalidad para venirle a hablar con ustedes. Y como dice mi pastor, eso lo huele el enemigo. A lo mejor quizás Maritza se ha parado aquí a pedirle algo a ustedes que ni siquiera ella misma está haciendo. Y eso me avergüenza, que yo pueda pararme aquí a pedirles algo a ustedes cuando yo no lo hago. Y entonces el enemigo sabe, ¿y cómo me va a decir? Entonces es payasa. Va a pedir algo que ella ni siquiera lo hace. Y me va a dejar en vergüenza. Él no, ni siquiera, o sea, Dios me va a desnudar delante de todos ustedes para que ustedes puedan ver y avergonzarme. Pero yo no puedo esperar que Él me avergüence. Yo tengo que cumplir lo que escrito está. Yo tengo que contestar conforme a lo que está escrito. Yo tengo que actuar conforme a lo que ya el Señor ha dicho de mí y lo que está escrito en su palabra. Quiero darle 3 recomendaciones que creo que se las he venido dando en todo momento. Porque, o sea, desde que comencé a hablar, lo primero que le digo es escudriñe la palabra, escudriñe la palabra. Y ciertamente las recomendaciones que quiero darle es que escudriñen las escrituras diariamente. Así podrás sentenciar con toda verdad. Porque la verdad está aquí. Y el día de mañana que alguien quiera venirte a decir algo, a usar la palabra de Dios como no es, ustedes puedan saberla. Entonces yo hoy les voy a mandar la misma tarea que hace mucho tiempo les mandó la pastora Laura. Y también les voy a preguntar para la próxima vez que me monte aquí, como lo hizo la pastora, a ver si realmente, porque quienes de aquí se saben ciertas palabras, porque la primera palabra que todos nos sabemos es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todos, cada uno de nosotros fuésemos salvos. ¿Se la saben o no se la saben? Esa es la que todo el mundo se sabe, ¿verdad que sí? Pero somos expertos para repetir como loro, porque muchas veces a lo mejor yo les doy una palabra y ciertamente ustedes se acuerdan en la calle y dicen, sí, porque la palabra de Dios dice, a ti te consta, porque somos expertos para repetir lo que otro dice. Tú realmente escudriñas la palabra para decir eso, porque muchas veces eso es lo que hacemos, repetir como lorito. Repetimos como loro porque otro lo ha dicho. Pero un día de esto el Señor te va a dejar en pena, porque alguien te va a inventar una palabra y vas a ir a la calle a decirla. Y entonces a lo mejor esa persona realmente escudriña la palabra y cuando diga, bueno, ¿y qué me está diciendo esto si eso no está escrito? Entonces yo creo que nosotros estamos llamados a escudriñar la palabra y no aprenderla por aprenderla, no, es aprenderla porque eso está escrito, es aprenderla porque vamos a hacer la vida en cada uno de nosotros, sobre todo a obedecer la palabra de Dios. La segunda es que necesitas amar y reconocer la verdad. Ciertamente leemos las escrituras, pero necesitas amar y reconocer la verdad. Deja que la verdad sea tu mejor amigo. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad revelada. Entonces, cuando conocemos a Cristo, debemos amarlo. Cuando conocemos a Cristo, debemos entregarnos por completo a Cristo y caminar conforme a su voluntad y hacer la voluntad del Padre que ya está escrita, mis hermanos. Y por último, la que nos ala el cabello a muchas y nos despeina a veces, obedecer las escrituras, que es la verdad revelada. ¿A cuántos aquí les cuesta obedecer la palabra de Dios? A todos nos cuesta, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere completo. El Señor no quiere que obedezcas una cosa y que no le obedezcas la otra.
O lo obedeces todo o no obedeces nada. Porque cuando el Señor venga, vamos a rendir cuentas delante de Él. Y me va a decir, ¿por qué obedeciste esto y no obedeciste aquello? Porque si no obedeces, en este caso, a tu rey y sacerdote, tampoco me estás obedeciendo a mí, a los que tienen rey y sacerdote. Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros que obedezcamos su palabra, que obedezcamos a nuestros gobernantes, aun cuando no tengan la razón. Pero una cosa, eso se nos contará a nosotros como justicia y a ellos como pecado. Pero mientras nosotros obedezcamos la palabra del Señor, créanme que vamos a ganarnos esa herencia que ya el Señor tiene para cada uno de nosotros. La misma palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces nosotros debemos darnos por muertos cuando no conocemos la palabra de Dios, porque vamos a perecer el día del juicio. Yo dije no recuerdo qué prédica dije, que ciertamente para los católicos el purgatorio no existe. Este es el verdadero purgatorio, esta vida. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y aquí es donde el Señor nos está juzgando por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. El día que Él regrese es el día donde viene a sentenciarnos, porque Él nos está juzgando. En esta corta vida es donde Él nos está juzgando, mis hermanos. Y la única manera de pasar esta prueba es que nosotros cumplamos la palabra de Dios y la hagamos vida en cada uno de nosotros. Y cada vez que me monto aquí, digo esto: yo sé que cuando me baje, el Señor me va a poner una prueba. Quizás con mi esposo, con mis hijos, con mis pastores, con algunos de mis hermanos. Pero Dios quiera que yo no la repruebe, porque en intimidad con Él le prometí cumplir su voluntad, aunque cueste, porque es fuerte, pero más fuerte es el que vive en mí. Y entonces, si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si ando en el Espíritu, estoy convencida que puedo cumplir su voluntad. Y para culminar, quiero regalarle una palabra que está en 1 de Juan 4, del 1 al 6. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya Él está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, porque yo sé que nosotros, cada uno de ustedes, somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos escucha. Así que distingamos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Mis hermanos, el espíritu del engaño está en medio de nosotros. Permanezcan ustedes en el espíritu de la verdad para que puedan reconocerlo. Y no se dejen engañar. Escudriñen las escrituras a diario,
abrir la Biblia no te va a enloquecer. Ella te va a hacer una persona sabia. Así que pídanle la sabiduría a nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabrá darla sobreabundantemente a todo aquel que se la pida. Y a diario, que sea el Espíritu Santo de Dios el que pueda mostrarle lo que escrito está, para que puedan sentenciar ante el engaño con la verdad. Bendiciones de lo alto, y recuerda que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer.